Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el famoso torneo internacional de la candidatura Zurich 1953, 15 aspirantes al título del mundo. Veremos a continuación otra interesante partida de la ronda 25 que corresponde al enfrentamiento entre los grandes maestros Alexander Kotov de Rusia enfrentando al gran maestro Svetozar Grigorich, gran maestro yugoslavo. Apertura cerrada, defensa india de rey. El bloqueo en ajedrez no solo es importante consigna, sino uno de los elementos de un plan estratégico. La lucha contra una pieza puede adoptar la forma siguiente, considerada en orden de mayor a menor agresividad. Captura, destrucción, es decir, cambio, ataque, bloqueo. Una pieza atacada puede ser defendida de varias maneras. La más simple es la retirada, pero también puede ser protegida o incluso ser capturada la pieza atacante. El propósito del bloqueo es impedir la movilidad de una pieza determinada y al mismo tiempo propiciar el ataque sobre esa pieza paralizada. El bloqueo, en el más amplio sentido del término, puede ser aplicado a una pieza, incluso el rey, pero en la práctica el bloqueo se refiere sobre todo a los peones, la más humilde de las piezas del ajedrez, que es también la más fácil de bloquear. El bloqueo de los peones es importante porque son muy peligrosos cuando son móviles. ¿A qué piezas puede asignársele en propiedad el papel de bloqueador? El caballo, antes que ninguna otra pieza, es la más adecuada, pues no solo bloquea al peón, sino que puede atacar las casillas situadas detrás del mismo. El alfil también sirve eficazmente a este propósito, ya que no solo puede impedir el avance del peón, sino de varios al mismo tiempo. Un peón puede ser igualmente bloqueado por otro peón, pero en tal caso hay que tener presente que el peón bloqueador es a su vez bloqueado. Estas son las técnicas más simples de bloqueo, pero la realidad es bastante más compleja. En la partida de Kotov contra Grigorich, las negras pudieron establecer un bloqueo a lo largo de un amplio segmento de la cadena de peones e inhibir no solo el avance de estos, sino también la movilidad de las demás piezas. Cierto es que el éxito de Grigorich no le llovió del cielo, por el contrario, tuvo que exhibir gran ingenio y lo que es más serio, se vio obligado a sacrificar para ello un par de peones. Comentario del extraordinario gran maestro David Bronte. Iniciamos la partida con la jugada D4 que realiza Alexander Kotov. Grigorich le responde con caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, la famosa formación india de rey, F3, la variante Samish de ataque, enroque corto, alfil E3, E5, D5, cerrando el centro, C5. Al haber experimentado grandes dificultades en sus partidas contra Geller y Petrosian en relación con la constante amenaza del avance C5, Grigorich decide cerrar el centro, si bien de esta manera deja a su caballo sin el punto C5. Por otro lado, establece así un firme control de la casilla D4, incluso aunque su peón E5 deje esta casilla. La próxima jugada de Kotov, alfil D3, es la reacción natural de las blancas. Su propósito es crear amenazas en la diagonal B1-H7, en caso de que las negras efectúen la famosa ruptura F5. Caballo H5, caballo G, E2, F5, E por F5. Mucho mejor era dama D2, y si F por E4, caballo por E4 conservando esa excelente casilla. Y si F4, alfil F2. Comentario del gran maestro Miguel Nairo. E por F5,
G por F5, dama C2, E4. Buena jugada. El primer paso en la ejecución negra del bloqueo, pues sitúa un peón blanco en E4 donde permanecerá hasta el final de la partida, privando obviamente de esa casilla a una pieza blanca. E impide que las blancas emprendan ningún tipo de iniciativa sobre la diagonal, donde tan amenazadoramente habían situado su dama y el alfil. Un detalle no menor. Al mismo tiempo, las negras liberan E5 para sus piezas y despejan una importante diagonal para que opere el alfil indio, anticipándose al enroque largo de las blancas. Por todas estas ventajas, las negras entregan un peón, lo que en esta fase de la partida es irrelevante, comentaba el gran maestro David Bronte. E por E4, F4, alfil F2, caballo D7, el caballo dama negro se dirige a E5 y las blancas deberían expulsarlo de este punto a cualquier precio. Esto explica la siguiente retirada del caballo blanco a su posición original. La variante E5, caballo por E5, alfil por H7 jaque, rey H8 no es atractiva, comentaba Bronte, para las blancas, ya que aunque conservan el peón de ventaja y la apariencia de un ataque al rey, lo cierto es que su posición será desesperada en razón de las amenazas negras, caballo, ¿no es cierto?, por C4, F3 y dama G5. El atraso en el desarrollo y el rey expuesto en el centro es la complicación de las blancas. Entonces, caballo G1, a caballo D7, caballo G1, dama G5, alfil F1, caballo E5. Las negras han ganado la primera batalla al hacer retroceder a las fuerzas enemigas, pero aún no han ganado la campaña. Después de reagruparse, las blancas volverán a posiciones más activas, comentaba Bronte. Caballo F3, dama E7, caballo por E5, dama por E5. Esa diagonal es importante dejarla abierta. Enroque largo. Caballo F6. H3, disminuyendo las casillas donde se va a desplazar el caballo negro. Alfil D7. A Gligorich le gusta preparar cuidadosamente su ruptura. Un ajedrecista más impaciente no hubiera podido contenerse de haber jugado A6, alfil D3, B5, C por B5, A por B5, alfil por B5, alfil A6 con un terrible ataque a lo largo de las columnas A y B y de la gran diagonal negra, que si ustedes al estudioso de ajedrez se recordará el famoso gambito Volga en la apertura de peón dama, apertura cerrada. Esta idea nace originalmente del famoso torneo de San Petersburgo del año 1914, con las piezas negras se enfrentó a Aaron Ninsoy conduciendo las piezas blancas en una apertura de peón rey, nada menos que José Raúl Capablanca, creando un Volga con negra. Al estudioso, traten de ver esa partida, es extraordinaria. Es para mi gusto el nacimiento del gambito Volga. Alfil D3, A6, caballo B1. Espléndido, comentaba Bronte. Ahora sí, B5. Las blancas no capturan el peón, sino que juegan caballo D2, amenazando pulsar a la dama enemiga. C. Caballo B1, F3. Magníficamente jugado, comentó Bronte. La maniobra caballo D2, F3 podría haber conducido a un total colapso del bloqueo impuesto por las negras. Gligorich se revela un auténtico artista del ajedrez. Entrega un segundo peón para quitarle F3 al caballo blanco y para ampliar la tenaza de su bloqueo. G por F3,
caballo H5, caballo D2, y ya este caballo no puede saltar a F3, caballo F4, bloqueo absoluto, un modelo clásico de posición bloqueada, comentaba Bronte. Los 4 peones blancos centrales parecen ser el objetivo directo del bloqueo adversario, pero de hecho tienen una influencia más profunda. El alfil rey blanco ha sido transformado en un simple peón. Los peones de este mismo bando ocupan las casillas más apropiadas para su caballo y, lo que es más importante aún, una pieza tan poderosa y móvil como la dama se halla casi bloqueada. La amenaza ahora es nada menos que mate en 2, obviamente amenazando caballo por D3, jaque, ¿no es cierto?, el negro, dama por D3 y dama por B2, mate. Y tras la mejor jugada defensiva sigue la bien preparada ruptura. No podemos sino sorprendernos de la fuerza defensiva latente en la posición blanca, así como de la maestría de Kotov, quien, a pesar de las grandes dificultades que va a experimentar, sabrá mantener el equilibrio, comentó Bronte. Alfil F1, B5, H4, rey H8, torre G1, alfil F6, evitando cualquier posterior sacrificio de calidad, caballo B3, torre A, B8. En el momento crítico de la partida, comentó Bronstein, las negras no juegan con la necesaria decisión. Era preciso apurar al máximo las posibles variantes y avanzar uno de los peones. Si A5 correspondía C por B5, A4, caballo D2, A3, caballo C4, A por B2, jaque, rey B1, dama E7, alfil E3, y las blancas se liberan del bloqueo. La jugada interesante era B4, caballo A5, alfil G3, torre G8, dama H2, torre por G3, torre por G3, A5 con gran ataque de las negras. ¿Ah? Y las negras tienen como mínimo una posibilidad muy interesante de contraataque. Entonces, la otra habíamos visto ya. La otra línea es 28, en vez de torre G8, ha jugado alfil A4, B3, alfil D7, también con fuerte ataque de las negras. Entonces tenemos torre A, B8, alfil E1, B4, rey B1, torre A8. Las negras regresan con su torre, pero las blancas han mejorado ya su posición. C1 ha quedado libre para el caballo y desde ahí puede ir a la casilla D3 y aflojar así la presión del bloqueo, comentó Bronte. Alfil G3, torre G8, dama H2, torre por G3, una combinación de cambios basado en temas de interferencia y distracción. Si los peones blancos E y F se convierten en móviles, el juego negro se haría crítico, comentó Bronte. Torre por G3, caballo E2, buena jugada. Dama por E2, dama por G3, caballo C1, A5, caballo D3, alfil D4. El alfil debe mantenerse activo en el centro, se amenazaba E5 por parte de la blanca. H5, dama H4,
alfil G2, torre G8, torre H1, dama G3, alfil F1, A4. Las últimas jugadas ante el control de tiempo, comentó Bronstein, fueron realizadas en apremio de tiempo. Las negras podrían haber avanzado su peón A en lugar de maniobrar con la dama. Tampoco era necesario el siguiente movimiento del rey, jugado por las blancas. Rey C2, A3. Bueno, Gligorich habría mantenido algunas opciones de victoria habiendo jugado lo siguiente, comentó Bronte. B3 jaque, A por B3, A por B3, rey por B3, dama G7, H6, si rey C2, torre B8, dama G2, alfil A4 jaque, rey C1, dama B7 con complicaciones para el blanco. Y H6, alfil A4, rey por A4, dama B7 y con terribles problemas para las blancas. Entonces, después de A3, B3. Tablas. Tras minucioso análisis, los jugadores llegaron a la conclusión de que las negras no podían ganar. Veamos algunas líneas. Dama G5, F5, si alfil H3, alfil por H3, torre por H3, dama G1 con ventaja de las negras. Entonces, F4, dama G3, dama H2, dama E3, dama E2, dama G3, dama H2 y hubiese sido tabla. Bien, posición final de la partida, B3 y tablas. Una partida muy interesante desde el punto de vista de la lucha posicional y estratégica en una apertura muy interesante que hasta el día de hoy se sigue jugando, que es la famosa, o mejor dicho, defensa india de rey entre las aperturas cerradas. Muchas gracias y nos veremos pronto con más partidas de esta 25 ronda del Torneo Internacional de Zurich 1953.